Hay lugares en México donde la tierra misma está enferma, donde el sol no ilumina, sino que expone la crudeza de los huesos del mundo, donde el silencio no es paz, sino el cómplice de un secreto tan antiguo que se ha fundido con el paisaje. En la inmensidad del desierto de Chihuahua, entre cañones que cortan la tierra como heridas y planicies resecas que se extienden hasta un horizonte tembloroso, existen estas islas de tiempo detenido, rancherías olvidadas por Dios, por el gobierno y por la memoria. Son universos cerrados con sus propias leyes gravitatorias. Allí, las leyes de los hombres no llegan. Se deshacen en el polvo del camino. Y las leyes de la naturaleza, a veces, se quiebran de la forma más terrible. Hay una ranchería, a 3 horas de cualquier carretera pavimentada, un punto anónimo en un mapa vasto. Los locales, en susurros, la conocen como el Nido del Diablo. Su nombre real, olvidado en algún catastro polvoriento, es San Ezequiel. Pero nadie la llama así. Es la tierra de los Ramírez, una dinastía marcada, un apellido que se pronuncia con una mezcla de miedo y desprecio. Un linaje que lleva en la sangre el mapa detallado de su propio infierno, un secreto que no se oculta en un sótano oscuro. Number. Este secreto se pasea a plena luz del día, en los rostros, en los cuerpos y en las miradas vacías de sus hijos. Yo soy padre del valle, y esto es Realidad Mexico. Hoy no vamos a explorar ruinas antiguas ni a desenterrar tesoros perdidos. Hoy vamos a entrar en una ruina viviente. Una familia consumida desde adentro, generación tras generación, por un pecado que se transmite en la sangre. Una historia sobre el orgullo, el aislamiento y la terrible factura que la genética, esa memoria implacable, le cobra a la ignorancia y a la soberbia. Si crees que hay verdades que deben salir a la luz, aunque nos quemen los ojos y nos hielen el alma. Si crees que la indiferencia es la forma más refinada y cruel del mal, entonces suscríbete. Conviértete en parte de esta comunidad que se atreve a mirar donde otros apartan la vista. Porque el viaje que estamos a punto de emprender te llevará al corazón de una oscuridad muy real y terriblemente humana. Todo comienza, no con un grito, sino con un diagnóstico silencioso, con un hombre de ciencia perdido en un mundo de fe ciega. El doctor Ricardo Linares era joven. Tenía 26 años y una confianza inquebrantable en el método científico. Recién egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con la cabeza llena de síndromes, tratamientos, papers y certezas académicas. Como parte de su servicio social, fue asignado a una clínica rural en el municipio de Coyame del Sotol. Un punto perdido en el mapa de Chihuahua. Un castigo para sus compañeros más ambiciosos. Una aventura para él. Quería cambiar el mundo, o al menos el pequeño rincón del mundo que le había sido asignado. Su universo, en ese entonces, olía a antiséptico, a libros nuevos y a un optimismo que el desierto pronto pondría a prueba. Las primeras semanas fueron una sucesión monótona de gripas, suturas por peleas de cantina y partos difíciles. La rutina predecible de la pobreza. La gente era desconfiada. Un doctor de la ciudad, con sus manos suaves, sus zapatos limpios y su jerga incomprensible. Pero Ricardo era paciente. Aprendió a escuchar más que a hablar, a observar más que a diagnosticar. Aprendió el lenguaje del silencio y de las miradas. Un día, llegó a la clínica una mujer. Venía de lejos. Lo supo por la capa de polvo rojizo que cubría sus botas y su rebozo, y por el cansancio profundo que habitaba en sus ojos. Traía a un niño de unos 5 años en brazos.
El niño ardía en fiebre. Ricardo lo examinó. Una infección de garganta. Amigdalitis. Simple. Le recetó un antibiótico y le dio indicaciones claras. Pero mientras escribía la receta, notó algo más. La mano del niño, que colgaba inerte. Sus dedos, el anular y el medio, estaban unidos, pegados por una membrana de piel desde la base hasta la punta. Sindactilia. Un defecto congénito relativamente común. Lo anotó mentalmente. Pero luego vio sus ojos. Estaban demasiado separados. Hipertelorismo. La distancia entre ellos era anormal. Y la forma de su cráneo. No era redondeada, era ligeramente puntiaguda en la parte superior, como un cono. Turricefalia. Ninguno de estos síntomas por sí solo era alarmante. Pero los tres juntos, en un mismo paciente, eran marcadores. Banderas rojas que ondeaban en su cerebro de médico entrenado, gritando una advertencia silenciosa. ¿De dónde son ustedes?, preguntó Ricardo, con una amabilidad estudiada, mientras le entregaba el frasco de amoxicilina. La mujer desvió la mirada hacia la puerta, como si buscara una ruta de escape. «De adentro», dijo. Una respuesta que no era respuesta. Un muro de una sola palabra. Del rancho de los Ramírez. El nombre flotó en el aire viciado de la pequeña clínica. Ricardo había escuchado ese apellido antes, en el mercado, en la cantina, siempre en voz baja. Siempre seguido de un silencio incómodo, como si el nombre mismo fuera una mala palabra. ¿Hay más niños en su familia?, continuó Ricardo, su instinto médico ahora en alerta máxima. La mujer se puso rígida. Su cuerpo se convirtió en un bloque de desconfianza. Tomó al niño, murmuró un «gracias», que sonó a insulto, y se fue. Caminó rápido, sin mirar atrás, desapareciendo en el sol cegador del mediodía. Ricardo se quedó de pie en medio de la clínica. El olor a alcohol y gasas de repente le pareció estéril, inútil. Había visto algo que no encajaba, una constelación de síntomas que no pertenecía a ese lugar. En sus libros de texto, esa tríada de malformaciones era característica de síndromes genéticos muy raros. Síndromes que a menudo, casi siempre, aparecen como resultado de la consanguinidad prolongada. La palabra resonó en su mente. Fría, clínica, acusadora, incesto, pero era solo una teoría. Una sospecha académica, nacida de los libros y no de la realidad. Una sospecha que, en los días siguientes, se arraigaría en su mente y se convertiría en una peligrosa, ineludible obsesión. Ricardo empezó a preguntar, sutilmente, al principio, al dueño de la tienda de abarrotes, un hombre viejo y sabio, al policía del pueblo, un joven aburrido, a sus dos enfermeras, mujeres locales que lo sabían todo. La reacción era siempre la misma, un muro de silencio, un cambio de tema inmediato. «Doctor, no se meta ahí, no es su asunto. Esa gente es aparte, son de otra laya. Tienen sus propias reglas desde siempre. Es mejor dejarlos en paz por su propio bien». Las advertencias, en lugar de disuadirlo, no hicieron más que alimentar su curiosidad profesional. No era morbo, era un instinto, un deber. Si existía una comunidad aislada con una alta incidencia de enfermedades genéticas raras, era su obligación, como único médico en 100 kilómetros a la redonda, investigar, documentar y, si era posible, ayudar. Qué ingenuo era, qué terriblemente ingenuo. Decidió ir. Consiguió una excusa perfecta. Una jornada de vacunación contra el tétanos y la rabia. Una razón oficial. Un salvoconducto. Le pidió al policía del pueblo que lo acompañara, solo por seguridad. El hombre rió,
una risa sin alegría. Mi jurisdicción termina en el arroyo seco, doctor. Lo que hay más allá es tierra de ellos. Ni el ejército se mete ahí. Así que fue solo, en su desvencijada camioneta pick-up del servicio de salud, cargado con hieleras llenas de vacunas, cajas de jeringas y una creciente sensación de temor que no quería admitir. El camino de terracería era una cicatriz en la piel del desierto. 2 horas de saltos, polvo y una soledad tan absoluta que dolía. El paisaje era de una belleza majestuosa y terrible. Montañas ocres, planicies infinitas, cactos que se alzaban como centinelas silenciosos. No vio un solo coche, ni una sola persona, solo el cielo de un azul violento y la tierra agrietada. Sintió que no viajaba en el espacio, sino en el tiempo, hacia atrás. Llegó a la ranchería de San Ezequiel al mediodía. El sol estaba en su cénit, blanco y brutal. No era un pueblo. Era un puñado de casas de adobe y corrales de piedra, agrupadas de forma caótica alrededor de una casa más grande, de 2 pisos, la casa principal. El silencio era total. No era un silencio pacífico. Era un silencio expectante. No había perros ladrando. No había gallinas cacareando. No había niños jugando. Solo el silbido agudo del viento entre las construcciones. Se bajó de la camioneta. El calor lo golpeó como una pared. El aire era seco, difícil de respirar. Sintió, más que vio, docenas de ojos observándolo desde las rendijas oscuras que servían de ventanas. Caminó hacia la casa grande. El corazón le latía con fuerza. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso. El sonido de sus propias pisadas le pareció una profanación, un ruido ajeno en un mundo de silencio. Una mujer salió a su encuentro desde la puerta principal. Era anciana. Su piel era un mapa de arrugas profundas, curtida por el sol y el tiempo. Sus ojos eran pequeños, negros, brillantes como trozos de obsidiana. Ojos que no reflejaban nada. Era la matriarca, Adela Ramírez. No le preguntó quién era ni qué quería. Lo esperaban. La noticia de su viaje, llevada por algún vaquero a caballo, había llegado mucho antes que él. «Doctor», dijo. Su voz era áspera, como la arena. «No lo necesitamos aquí. Nosotros nos cuidamos solos». Ricardo, tragando saliva, intentó explicar el propósito de su visita. Las vacunas, la prevención, la salud de los niños. Usó las palabras más sencillas, el tono más amable del que fue capaz. La mujer lo escuchaba, impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho, una estatua de desconfianza. Entonces, la puerta de la casa, a sus espaldas, se abrió por completo, y Ricardo vio el secreto de los Ramírez a plena luz del día. Un niño de unos 7 años salió corriendo al patio, o más bien, gateando, pero no como un bebé. Se movía con una agilidad extraña, casi animal, sobre las palmas de sus manos y las plantas de sus pies, con las rodillas y los codos sin tocar el suelo. Un movimiento cuadrúpedo que helaba la sangre. Su espalda estaba curvada de forma antinatural. Levantó la cabeza y miró a Ricardo. Tenía los mismos ojos separados que el niño de la clínica. La misma forma de cráneo. Pero su boca estaba torcida en una mueca permanente, y de ella salía un sonido gutural, un quejido constante, como el de un animal herido. Ricardo se quedó helado, congelado bajo el sol de Chihuahua. El maletín de las vacunas, que un minuto antes representaba la ciencia y el progreso, se le hizo pesado y ridículo en la mano. Y entonces, como si esa fuera una señal, salieron más. Niños, adolescentes, jóvenes adultos, de diferentes edades,
pero todos con el mismo sello inconfundible, el sello de los Ramírez. Una niña de unos 10 años, con los dedos de los pies y de las manos fusionados en una sola masa informe, sin articulaciones, unas aletas trágicas, un joven alto y delgado, de unos 20 años, con el rostro completamente sin expresión, y los ojos de un blanco lechoso, sin iris, sin pupilas, ciego. Un adolescente que caminaba con dificultad, con las rodillas dobladas hacia atrás, como las patas de un ave zancuda, en una marcha grotesca y dolorosa. Una niña muy pequeña, de no más de 4 años, sentada en el umbral de la puerta, que se golpeaba la cabeza rítmicamente contra el marco de adobe. Pum, pausa. Pum. No lloraba, no se quejaba. Solo se golpeaba, una y otra vez. Eran un museo viviente de teratología, una enciclopedia de síndromes genéticos recesivos, manifestados con una virulencia y una concentración que Ricardo solo había visto en los libros de texto más extremos. Síndrome de Apert, síndrome de Carpenter, enfermedad de Tay-Sachs, acrocefalosindactilia. Nombres clínicos, fríos, que no podían describir ni una mínima parte del horror de verlos encarnados, todos juntos, en una misma familia, bajo el mismo sol implacable. Ricardo sintió que el aire le faltaba, que el desierto entero le robaba el oxígeno. El sol del mediodía pareció intensificarse, quemándole la nuca, haciéndole ver puntos negros. Dejó caer el maletín. El ruido del metal y los frascos de cristal rompiéndose contra la tierra fue el único sonido en un minuto eterno. Dio un paso atrás, luego otro, un retroceso instintivo, animal. Sentía una náusea agria subirle por la garganta, un fuego amargo. El mundo científico, ordenado y predecible que conocía, se había hecho añicos contra la realidad de esa ranchería. Esto no era ciencia. Esto era una tragedia griega, una maldición bíblica desarrollándose en el polvo de Chihuahua. La matriarca, Adela, no había dejado de mirarlo. No había vergüenza en sus ojos, ni pena. Había desafío. Y un extraño, retorcido, escalofriante orgullo. «Esta es mi familia, doctor», dijo, y su voz de lija cortó el aire. «Esta es nuestra sangre. Es fuerte, es pura, no se mezcla con la de fuera». Y en esa frase, Ricardo lo entendió todo. No era ignorancia, no era solo aislamiento. Era una ideología, una fe, una decisión. Se dio la vuelta y caminó, con pasos torpes al principio, que se convirtieron en una carrera desesperada hacia su camioneta. No miró atrás, pero podía sentir sus miradas en la espalda. Miradas vacías, miradas curiosas, miradas hostiles. La mirada de la matriarca. Abrió la puerta de la camioneta. Se metió dentro y cerró de un portazo, como si eso pudiera mantener el horror fuera. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. El metal chocaba contra el plástico. Arrancó el motor y huyó de allí, levantando una nube de polvo que lo ocultó. Condujo sin pensar, con la imagen de los niños grabada a fuego en su retina. El niño que gateaba como un animal. La niña que se golpeaba la cabeza contra la puerta. Los ojos blancos. Las manos fusionadas. A medio camino, en la soledad absoluta del desierto, tuvo que detenerse bruscamente. Abrió la puerta y vomitó en la tierra seca y agrietada. El sabor amargo en su boca era el sabor de la verdad. Una verdad monstruosa que vivía, respiraba y se reproducía en la soledad del desierto. Un largo silencio. La música regresa, desolada, melancólica y profunda. La dinastía Ramírez, el origen de la enfermedad,
comenzó a principios del siglo XX, con Ismael Ramírez, el abuelo de Adela, el patriarca fundador, el primer pecador, un hombre que huyó de la violencia de la revolución y encontró en esa parte aislada e inhóspita del desierto su reino personal. Ismael era un hombre duro, bíblico, desconfiado de todo lo que viniera de fuera, del gobierno, de la iglesia, de otros hombres. Se casó con una mujer de una ranchería cercana. Tuvo un hijo, Heriberto, y 3 hijas. Heriberto heredó la dureza de su padre, su orgullo y su desconfianza paranoica. Cuando llegó el momento de que Heriberto se casara, Ismael decretó que ninguna mujer de fuera era lo suficientemente buena, lo suficientemente pura, para unirse a su sangre, así que Heriberto se casó con la hija de un primo lejano. Ya la sangre empezaba a girar en círculos peligrosamente cercanos. Pero la verdadera transgresión, el punto de no retorno, vino después. Las hijas de Ismael crecieron. Se convirtieron en mujeres en la soledad del rancho. Y Heriberto, siguiendo una lógica retorcida y brutal, amparado en el aislamiento absoluto, las tomó como segundas esposas. A sus propias hermanas. Les dijo que era la voluntad de Dios, que era para mantener la tierra unida, para mantener la sangre fuerte y no contaminarla con las debilidades del mundo exterior. La ranchería se convirtió en una fortaleza, un feudo, un universo cerrado, gobernado por un rey incestuoso y sus hermanas esposas. Los primeros hijos de estas uniones prohibidas nacieron sanos, o aparentemente sanos. La bomba de tiempo genética, silenciosa e invisible, aún no había explotado. El pecado estaba oculto en sus cromosomas, una falla latente esperando su momento para manifestarse. Heriberto tuvo hijos con sus hermanas, Más tarde, tuvo hijos con sus propias hijas y sobrinas. La red de relaciones se hizo cada vez más densa, más enmarañada. Primos hermanos se casaban con primas hermanas. Tíos con sobrinas era la norma. Llegó un punto en que ya nadie sabía con certeza cuál era el parentesco exacto. El árbol genealógico dejó de ser un árbol. Se convirtió en una corona de espinas, en un círculo cerrado sobre sí mismo. La explosión, inevitable, ocurrió en la generación de Adela. Fue entonces cuando los genes recesivos defectuosos, acumulados durante décadas de endogamia extrema, finalmente encontraron a sus parejas idénticas. Y el horror, hasta entonces invisible, se hizo visible. Se hizo carne. Nació el primer niño con los dedos pegados. Lo vieron como una rareza. Luego, una niña que no crecía, condenada a un cuerpo infantil. Luego, uno que no podía hablar, solo emitir sonidos guturales. Al principio, los escondían. Los mantenían en las habitaciones traseras, lejos de las visitas, que de todas formas nunca llegaban. Pero pronto fueron tantos que fue imposible ocultarlos. La anomalía se convirtió en la norma. La vergüenza, entonces, se transformó en un desafío brutal. La desgracia genética se reinterpretó como una marca de identidad. Empezaron a creer en su propia y retorcida mitología. Que su sangre no era débil, sino diferente. Que los de afuera eran los impuros, que eran un linaje elegido, marcado, especial. La locura se convirtió en dogma, la genética en teología. Adela, la matriarca, que había nacido relativamente sana, se convirtió en la suma sacerdotisa de este culto a la decadencia. Con la autoridad que le daba su longevidad y su mente lúcida, ella decidía quién se casaba con quién. Ella organizaba los apareamientos para, según ella, purificar y fortalecer la línea. Sin entender que cada nueva unión entre parientes cercanos
Era un clavo más en el ataúd genético de su familia. Vivían en su propio mundo, con su propia lógica, con su propio Dios. Un infierno genético autoimpuesto, justificado por el orgullo y protegido por el inmenso y silencioso desierto. Ricardo llegó a su clínica sintiéndose un fantasma. Pasó la noche en vela, rodeado de sus libros de medicina, con la luz del escritorio encendida hasta el amanecer. Las páginas que antes le daban certezas y consuelo ahora parecían burlarse de él. Buscó los síndromes, las probabilidades, los patrones de herencia autosómica recesiva. Todo apuntaba a lo mismo: décadas de endogamia sistemática y extrema. A la mañana siguiente, con los ojos rojos por el insomnio y el corazón lleno de una furia justa, empezó su cruzada. Su primera llamada fue a su supervisor directo en la Secretaría de Salud en Chihuahua capital. Le contó todo. Con la voz temblorosa de urgencia y horror, describió al niño cuadrúpedo, las manos sin dedos, los ojos sin iris. La respuesta al otro lado de la línea fue un largo y cansado suspiro. Doctor Linares, cálmese, por favor. Seguramente está exagerando por el impacto. La gente de rancho a veces se ve diferente. El sol, la mala alimentación. No es diferente, gritó Ricardo, golpeando el escritorio con el puño. Son malformaciones severas, incompatibles con una vida digna. Niños que necesitan atención médica urgente, neurocirujanos, genetistas. Mire, doctor, dijo el supervisor, su tono volviéndose paternalista y condescendiente. Aprecio su celo profesional, de verdad, pero no podemos mandar una brigada por una corazonada suya. Haga un informe. Llene el formato S04 de reporte sanitario de zona de alto riesgo. Sea muy detallado. Lo revisaremos en la próxima Junta Mensual del Comité de Salud Regional. La Junta Mensual era en 3 semanas. 3 semanas. Una eternidad. Ricardo colgó, temblando de frustración. Decidió ir por otro lado. El DIF. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Ellos se ocupaban de los derechos y la protección de los niños en riesgo. Condujo las 3 horas hasta la capital. Consiguió una cita casi de milagro con una directora de área. Una mujer elegante, con un traje impecable, un peinado perfecto y una sonrisa profesional que era una fortaleza. Ricardo extendió sobre el escritorio pulido las fotos que había tomado con su celular. Borrosas, clandestinas, tomadas a escondidas, pero contundentes. El niño que gateaba, las manos fusionadas, el rostro de la niña que se golpeaba. La directora las miró. Su sonrisa profesional no vaciló ni un milímetro. Doctor, esto es terrible, por supuesto. Una situación muy lamentable, dijo con una empatía ensayada. Pero dígame, ¿tiene usted una denuncia formal de algún familiar? ¿De la madre? ¿Del padre? Ricardo la miró, incrédulo. Una denuncia. Son ellos los que lo provocan. Viven en un culto al incesto. La matriarca lo fomenta. Comprendo su punto de vista, dijo ella, juntando las fotos en un montoncito y devolviéndoselas como si quemaran. Pero legalmente, doctor, usted debe entendernos. Sin una denuncia de parte, no podemos intervenir. La patria potestad es un derecho sagrado en este país. Intervenir sin una orden judicial sería allanamiento de morada, secuestro. Un escándalo. Entonces consigan la orden, suplicó Ricardo, su voz al borde de la desesperación. Ella sonrió de nuevo. Una sonrisa de manual, que significaba fin de la conversación. Para obtener una orden judicial, necesitamos pruebas fehacientes de un delito continuado.
y la consanguinidad entre adultos, si es consensuada. Lamentablemente no siempre está tipificada como un delito grave en estas zonas rurales. Se amparan en la tradición y costumbre. Es un vacío legal muy complejo. Vacío legal, tradición y costumbre. Palabras que levantaban un muro invisible, burocrático, alrededor de la ranchería. Un muro mucho más fuerte que el adobe y la piedra. Ricardo salió de esa oficina con olor a perfume caro, sintiendo el frío del aire acondicionado en sus huesos. La burocracia era un laberinto diseñado para que nadie, nunca, llegara a ninguna parte. Pero no se rindió. Fue al Ministerio Público, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Contó la historia una y otra vez. Se la sabía de memoria. Cada vez, la respuesta era una variación del mismo tema. Necesitamos más pruebas. Llene este formato. Su solicitud será turnada al departamento correspondiente. Ya le llamaremos. Nunca, nunca llamaban. Se encontró con un muro de indiferencia, de evasivas, de miedo. Un día, en un pasillo gris y lúgubre de la Procuraduría, un viejo abogado de oficio, con la mirada cansada de quien ha visto demasiado, se apiadó de él. Lo llevó a un rincón, lejos de las orejas curiosas. «Joven», le dijo en voz baja, casi paternal, «deja de pelear, es una batalla perdida, no vas a ganar». «¿Por qué?» «Es una monstruosidad a la vista de todos», respondió Ricardo. El abogado sonrió con una tristeza infinita. «Los Ramírez son muchos. Son más de 100, entre sanos y enfermos. Y todos votan. Votan por quien les dice la matriarca Adela. Ningún presidente municipal de Coyame, ningún diputado local de este distrito, se va a meter con ellos y a arriesgarse a perder 100, 150 votos. Son votos cautivos, a cambio de que los dejen en paz en su mundo. ¿Entiendes ahora el juego? Y Ricardo, finalmente, entendió. No era solo un vacío legal, no era solo indiferencia. Era un pacto, un acuerdo sucio, votos a cambio de silencio, votos a cambio de la salud, la dignidad y la vida de docenas de niños. Cuando Ricardo regresó a su oficina esa noche, derrotado, sonó el teléfono. No era su supervisor, era una voz que no conocía, fría, anónima, autoritaria. «¿Doctor Linares?» «Le hablamos de la Coordinación de Servicios de Salud. Hemos recibido múltiples informes sobre su activismo. Está descuidando sus deberes en la clínica y causando problemas donde no los hay. Se le ordena cesar toda investigación y todo contacto relacionado con la familia Ramírez. Es un asunto que no le compete. Concéntrese en su trabajo. O tendremos que reevaluar su servicio social y tomar las medidas administrativas pertinentes». La amenaza era directa y final. El sistema no solo era indiferente, era activamente hostil a la verdad. El sistema protegía el secreto, porque el secreto era políticamente útil. Ricardo se sentó en su pequeño consultorio. La pared se sentía fría y áspera contra su espalda. Miró sus manos. Ya no temblaban. Estaban quietas sobre su escritorio. Pesadas, inútiles. La impotencia era una sensación física, un peso en el pecho que le dificultaba respirar, un sabor a metal oxidado en la boca. Había chocado contra el verdadero monstruo. No era la genética, no era el incesto, no era la locura de una matriarca. Era un sistema podrido hasta la médula, un sistema donde la vida de un niño valía menos que un puñado de votos. Un sistema que no buscaba justicia. Buscaba mantener el status quo, el equilibrio de poder, clasificar el horror en carpetas, ponerle un sello de recibido y archivarlo hasta que fuera olvidado.
El año de servicio social de Ricardo terminó. Tuvo que irse. El médico que lo reemplazó era un joven asustado de la capital que solo quería cumplir sus horas y volver a la civilización. Ricardo, en su último día, le contó la historia. Le entregó una carpeta gruesa con sus notas, las fotos, los nombres de los síndromes. El joven la tomó con manos temblorosas, con una mirada de pánico. Ricardo está seguro de que la quemó esa misma noche en el patio de la clínica. Los Ramírez siguen en San Ezequiel, en su nido en el desierto. La dinastía continúa. Cada año nacen nuevos niños. Algunos parecen sanos, otros nacen con el sello de la familia, con la marca indeleble de la sangre que gira en círculos viciosos. Siguen viviendo en su mundo, aparte de todo, protegidos por el inmenso desierto y por un sistema corrupto que prefiere ignorarlos. Esta no es una historia con un final. No puede tenerlo. Es una herida abierta en el mapa de México, una herida que sigue supurando. Es un recordatorio de que los monstruos más aterradores no siempre son los que rompen las leyes de forma espectacular. A veces son los que las escriben, los que las interpretan a su conveniencia, los que, desde un escritorio con aire acondicionado, deciden mirar hacia otro lado. El verdadero horror no vive solo en esa ranchería olvidada. Vive en la indiferencia calculada que lo permite, en el silencio cómplice que lo protege, en el precio miserable que, como sociedad, le ponemos a la vida humana. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.